El día de hoy vamos a continuar con este curso. Mi nombre es Miguel Galarde, soy médico veterinario zootecnista con maestría en salud pública con área de concentración en epidemiología y terminando el doctorado doctorado en ciencias en enfermedades infecciosas. Sean bienvenidos una vez más. El tema que yo les voy a compartir son los factores de la agente a considerar en la vigilancia epidemiológica en organismos terrestres. Esto correspondiente al módulo 4 que tiene que ver con el diseño de la vigilancia epidemiológica. Durante esta presentación de lo que vamos a hablar un poco es introducción, lo que hemos venido viendo en el curso con los otros profesores, con los otros capacitadores. Posteriormente un poco de vigilancia epidemiológica, que es el grueso de esta serie de cursos, y un poco respecto a las infecciones y las infestaciones en caso de los parásitos, y ya al final entrar de lleno a lo que es el agente patógeno y los factores del agente patógeno, todo esto para integrar la vigilancia epidemiológica basados en los agentes patógenos. Bueno, como introducción, pues comentarles que las enfermedades infecciosas pues representan un importante problema en la salud animal y en la salud pública, y esto lo hemos estado viviendo día a día y más en los últimos años, pues debido a la globalización que está surgiendo o que ha surgido, y que esto permite la movilización de muchos organismos, sean estos unicelulares o multicelulares, animales, humanos. Entonces, por otro lado, con el desarrollo de los antimicrobianos y las inmunoterapias, también se pensó en el control de todas las enfermedades asociadas a estos organismos unicelulares y multicelulares, ¿no? De hecho, se mencionaba que con el desarrollo de los antibióticos, pues las enfermedades infecciosas ya estaban casi teníamos que cerrar el capítulo, porque pues los antimicrobianos nos iban a resolver mucho de esas enfermedades. Sin embargo, hemos visto ahora temas tan importantes a considerar como la resistencia a los antimicrobianos, ¿no? Entonces, vemos cómo toda esta movilidad de animales, de personas, de vectores, pues sigue afectando la salud pública de millones de personas, de millones de animales y del ecosistema mismo, si lo vemos con el enfoque de una salud. Entonces, en el mundo, pues las medidas de sanidad animal enfocados ya en el tema, pues cobran cada día mayor importancia, y esto debido principalmente al intercambio de los animales y sus derivados de manera que se tienen que hacer de manera segura, ¿no? Es decir, adquirir animales, importar, exportar animales, o los productos o subproductos derivados de estos a través de la producción y los sistemas de producción pecuarios. Entonces, esto es un poco el eje del tema, ¿no? La comercialización de estos productos. Entonces, la Organización Mundial de Sanidad Animal, por sus siglas en francés, que es la OIE, reúnen las normas internacionales con el objetivo de mejorar, por un lado, el bienestar animal y por otro, la sanidad de los animales, así como ingerir en la salud pública. Y cuando hablamos de salud pública, particularmente a mí me gusta hablar, no dividir en salud pública veterinaria y salud pública humana, simplemente salud pública que afecta ambas, o tanto la salud animal como la salud humana, ¿no? Y esto pues es parte del convivir en un mismo ambiente o en diferentes microambientes. Y pues esto no está solo, va acompañado de múltiples reglamentos, ¿no? De múltiples acuerdos comerciales y demás. Entonces, la OIE tiene diferentes misiones, y una de ellas es observar y analizar la situación de las enfermedades animales en todo el mundo, principalmente a los países miembros. Y pues esto es una actividad vital para la salud animal, la salud humana y el ecosistema mismo.
Entonces debemos recordar que el 60% de los agentes patógenos o más de ellos pues afectan al hombre, ¿no? Y esos provienen o tienen un origen animal. Entonces, que dentro de este porcentaje de enfermedades, tres cuartas partes de estas, pues son enfermedades infecciosas emergentes, es decir, aparecen por primera vez y lo vemos ahora actualmente con el coronavirus, el COVID-19, ¿no? Esta imagen, bueno, a mí no me gusta mucho, pero y les digo, no me gusta mucho porque sigue estando el humano como un eje antropocéntrico, ¿no? Como esta visión de importancia. Sin embargo, podemos ver que, pues, realmente la transmisión de enfermedades es entre animales, entre personas, entre animales con personas, y estas rayas pueden ir y venir hacia diferentes lados, ¿no? Entonces, como les decía, bueno, la OIE ha generado diferentes materiales, unos obligatorios, otros de información, de difusión, y dentro de estos materiales que genera, pues está el Código Sanitario para los animales terrestres. Entonces, hay evidentemente para los animales acuáticos, pero en este caso nos vamos a enfocar a los animales terrestres, y también ha generado este manual de pruebas diagnósticas y vacunas para animales terrestres. Entonces, esto en un marco internacional, pues es lo que le da cabida a la Ley Federal de Sanidad Animal, que se tiene que acoplar al contexto nacional, al contexto internacional, y a la norma oficial mexicana 046 SO 1995, que tiene que ver con el Sistema Nacional de Vigilancia Epizootiológica. Entonces, evidentemente, esta estructura normativa, tanto nacional e internacional, pues como les comentaba, va a llegar a un contexto local, tanto estatal y en la imagen del lado derecho, abajo les pongo el acuerdo mediante el cual se conocen las medidas aplicables en materia de epidemiología y de vigilancia epidemiológica en animales terrestres y el uso de la información de sistemas nacionales de vigilancia epidemiológica en los Estados Unidos mexicanos, ¿no? Este es un acuerdo reciente que busca integrar toda esta información y donde los animales terrestres son reconocidos y conceptualizados como mamíferos, reptiles, aves, abejas, incluyendo aquellos asilvestrados de reproducción o cría para abasto, de compañía, deporte, exhibición, trabajo, uso terapéutico, investigación, animales silvestres o cualquier otro fin técnico. Entonces la gama es muy amplia, ¿no? Pero bueno, esto es lo que nos dice este acuerdo que es vigente actualmente. Entonces, ya entrando un poco en materia respecto a la vigilancia, pues entender que la vigilancia epidemiológica de los animales o en la salud, pues es una herramienta y esta herramienta está destinada a evaluar la tendencia de las enfermedades, es decir, la distribución en tiempo, en lugar y ya sea por poblaciones o individuos, ¿no? Individuos animales. ¿Y qué es lo que busca con esto? Es poder detectar de manera precoz, de manera temprana, la ausencia o la presencia de algún agente infeccioso o ver cuál es su distribución de manera local, de manera nacional o incluso de manera internacional y que esta detección pues sea lo más pronto, ¿no? Para tomar las medidas necesarias para contener un brote, para aplicar medidas de control y poder generar el análisis de información que nos permita además difundir esta información a otros a otras entidades en el país, a otros países en el continente o continentes eh, a otros continentes, vaya, Europa, eh, Asia, ¿no? Principalmente a donde exportamos productos. Entonces, esta vigilancia epidemiológica
pues es multivariada, ¿no? Y eso dependerá de cuál es el objetivo para el cual utilizamos esta vigilancia epidemiológica y esto va de la mano con los datos que tenemos asequibles para poder obtener esta información y posteriormente generar estos resultados, ¿no? Estos resultados que nos van a llevar a la difusión y al control de enfermedades que estén afectando la salud animal. Entonces, ¿hacia dónde vamos? A que necesitamos utilizar o confirmar esta vigilancia, este seguimiento a las enfermedades infecciosas, confirmarlas o descartarlas a través de pruebas diagnósticas, ¿no? Pruebas que nos ayuden a determinar si hay una infección o hay una infestación de acuerdo a las definiciones de casos apropiados para cada uno de los agentes patógenos a los cuales estemos enfrentando, ¿no? Que pueden ser bacterias, virus, parásitos. Entonces, esas pruebas diagnósticas pues están mediadas por sensibilidad, especificidad, valores predictivos positivos, valores predictivos negativos, que nos van a ayudar a darle seguimiento y a poder confirmar o descartar casos de cada una de las enfermedades a las cuales nos estemos enfrentando, ¿no? El abanico es muy amplio, sin embargo, también es amplio las opciones que tenemos para realizar pruebas diagnósticas para cada una de las enfermedades o de las enfermedades más comunes. Habrá enfermedades en las que aún no hay una prueba diagnóstica confirmatoria o una prueba de oro. Sin embargo, todos los días se trabaja por poder pugnar hacia pruebas más accesibles, pruebas más específicas. Entonces, esas pruebas de laboratorio pues deberán seleccionarse conforme también a los capítulos pertinentes en los manuales de la OIE, ¿no? El manual que hablábamos hace algunas diapositivas, y pues esto nos ayudará a seleccionar qué opciones tenemos tanto de pruebas diagnósticas y con base en el agente patógeno causal de cada una de las enfermedades diferentes que esté afectando la salud animal. Entonces, pues un poco ya hablando sobre una enfermedad infecciosa o una infestación, pues aunque en apreciación se podría pensar en que las enfermedades infecciosas, es decir, las causadas por bacterias, virus, han ido disminuyendo, la realidad es que no es así. El control de algunas de ellas se ha perdido y por eso encontramos enfermedades emergentes y reemergentes, ¿no? Del lado derecho es un gráfico de muertes por día a nivel mundial en el caso de humanos, y vemos cómo, en primer lugar, las causas de muerte son enfermedades cardiovasculares, cáncer, enfermedades respiratorias, y las enfermedades infecciosas van más abajo, ¿no? Entonces, bueno, actualmente está el coronavirus como un origen zoonótico hasta cierto punto, y esto ha llevado a que en el caso de las enfermedades en los animales, los datos nos puedan decir, bueno, tenemos ciertas enfermedades que ya están en control, pero también es cierto que hay enfermedades que están fuera del control o que el control se ha perdido, y entonces nos encontramos con enfermedades reemergentes, ¿no? Enfermedades como una rabia paralítica, y esto pues ha generado que además microorganismos resistentes pues estén estando presentes en la actualidad, como cualquier bacteria resistente a los antimicrobianos. Y cuando hablamos de antimicrobianos es importante mencionar que no simplemente son antibióticos, ¿no? Ocupamos medicamentos o sustancias para prevenir, para controlar enfermedades tanto bacterianas como virales como parasitarias, e incluso para el manejo de
de plagas en entornos agrícolas, y eso da pie a que cada vez más o cada día nos enfrentemos a enfermedades más difíciles de tratar, ¿no? Que con anterioridad parecería seguir una receta, y ahora pues todo se ha ido modificando, y habría o tendremos que estarnos actualizando respecto al cuáles son los cambios para el tratamiento de estas enfermedades infecciosas o las diferentes infestaciones. Entonces, el primer punto, ya hablando de enfermedades infecciosas, es debemos definir como una infección la presencia y la multiplicación de un microorganismo en los tejidos del huésped, ¿no? Es decir, un animal, o vaya, yo puedo tener presentes algunas bacterias dentro de mi bueno, al interior de mi cuerpo, y estas pueden ser saprófitas de ahí, es decir, pertenecen ahí. Sin embargo, cuando empiezan a afectar la salud de los animales, la salud de los humanos, pues entonces empieza un proceso infeccioso, ¿no? Y esto representará la interacción entre el agente, es decir, virus, bacteria, parásito, con el huésped. Y esto va de la mano con los factores de virulencia o los factores que le permitan al agente infeccioso causar daño, ¿no? Causar daño a un tejido. Entonces hablamos de virus que empiezan a causar daño en los animales, bacterias mismas que pueden tener factores de virulencia como los liposacáridos, ¿no? Flagelos, toxinas, entre otros. Y esta replicación o multiplicación de un microorganismo en algún tejido del huésped, pues va a empezar a generar una manifestación clínica, y esa manifestación clínica se tiene que entender como el proceso infeccioso a través de signos, y el daño causado por el agente será la visualización de la misma. Es decir, aquí es importante considerar los signos clínicos que los diferentes agentes infecciosos causan al huésped, ¿no? Y que de alguna manera, como médicos veterinarios o como un propietario a la inspección general física de un animal, podrá empezar a ver alguna anormalidad y comenzará a definir que algo está sucediendo, ¿no? Y estos signos clínicos pueden ser variados y va a depender del agente infeccioso que esté causando las distintas enfermedades. Entonces, aquí un punto importante es la observación, ¿no? Como una herramienta para el diagnóstico de las enfermedades. Entonces, estas enfermedades infecciosas o las infestaciones por parásitos se pueden clasificar en función del microorganismo causal, ¿no? O desde el punto de vista de las manifestaciones clínicas. Es decir, les he mencionado que estos agentes infecciosos o el microorganismo causal pueden ser una bacteria, puede ser un virus, puede ser un prión, pueden ser parásitos, ¿no? O también lo podemos clasificar como manifestaciones clínicas, ¿no? Los famosos síndromes, ¿no? El síndrome respiratorio reproductivo porcino, por sus siglas PIRS, el síndrome vesicular, el síndrome nervioso, y eso en función a las manifestaciones clínicas que los animales están expresando de alguna manera debido a la replicación de los microorganismos que están causando un daño a los tejidos. Y esto pues básicamente lo podemos denominar como una vigilancia sindrómica, que es el análisis sistemático de los datos sanitarios, es decir, incluye la tasa de mortalidad, la tasa de morbilidad, los datos de producción, los parámetros que pueden generar indicadores de cambio, ¿no? En la aparición de una infección. Es decir, pues sabemos
lo importante que es vigilar, ¿no? Un síndrome vesicular, ¿no? Podemos aquí en la imagen del lado derecho, vemos diferentes especies, ¿no? Bovinos, porcinos, equinos, borregos, cabras o cérvidos y los humanos, y vemos diferentes enfermedades que pueden causar un síndrome vesicular, ¿no? Que puede ser la fiebre aftosa, la estomatitis vesicular, enfermedad vesicular del cerdo, exantema vesicular del cerdo, diarrea viral bovina, rinotraqueitis infecciosa bovina, eczema contagioso, lengua azul, fiebre catarral maligna. Entonces, tenemos al menos 8 enfermedades que generan un síndrome vesicular. Sin embargo, el microorganismo causal es diferente para cada uno de estos y la especie a la que afecta, pues, es muy variado, ¿no? Entonces, con base en esto, podemos empezar a pensar qué agente causal es en el que podemos estar sospechando y cuáles son las lesiones o las manifestaciones clínicas que que estamos observando para considerar en la vigilancia de los agentes infecciosos, ¿no? Entonces, retomar un poco lo que dice la OIE y sobre las enfermedades indicadas en el código terrestre, y tenemos enfermedades endémicas, zoonóticas, emergentes, exóticas o transfronterizas, que por su carácter de rápida difusión o propagación, tanto a nivel nacional o internacional, y por su implicación en la salud pública, es decir, como una zoonosis, además de su impacto socioeconómico, pues son prioritarias y requieren tomar medidas de contención de manera inmediata, ¿no? Tenemos en la imagen la información sobre las enfermedades de los animales, tanto acuáticos como terrestres, y vemos cómo son diferentes indicadores los que nos van a permitir priorizar eh, la rapidez con la que debemos actuar para dar seguimiento a las enfermedades infecciosas. Entonces, puede ser una enfermedad que se esté diseminando de manera rápida a través de parásitos externos en algún sistema de producción pecuario, que si bien no va a tener mayor implicación a lo que sería una enfermedad que afecta de manera zoonótica tanto a la población animal como a la población humana, y pues todo esto va a repercutir en tiempo, en recursos, tanto humanos, económicos, y es importante tomar en cuenta toda esta información de algún modo, ¿no? Hacia dónde tenemos que apuntar quizá la priorización de estos recursos. Entonces, ¿qué tenemos como un agente patógeno? Bueno, pues es un factor o un microorganismo que por su presencia o ausencia es una condición necesaria, pero no suficiente para la ocurrencia de una enfermedad, ¿no? Y epidemiológicamente esto de necesario y suficiente es muy importante, ¿no? Pensar qué te está causando la enfermedad, quién lo está causando por su presencia o ausencia, ¿no? Entonces, la vigilancia epidemiológica de los diferentes agentes patógenos mediante observaciones clínicas de los animales a nivel de campo, pues son una fuente importante de datos y es una de las más importantes cuando hablamos inclusive de brotes o estudios de brote o brotes epidémicos, ¿no? Porque es justamente este cambio de lo relativamente normal lo que nos va a permitir tener información respecto a los animales que estamos teniendo bajo producción o en seguimiento. Entonces, un análisis de manera sistémica de datos, tanto de fuentes primarias como secundarias,
y que estos además incluyan no solamente las manifestaciones clínicas, sino las tasas de morbilidad y las tasas de mortalidad, puede generar los primeros indicios de cambio para pensar o no en la aparición de una enfermedad infecciosa o una infestación. Y es lo que hablábamos un poco hace un momento cuando hablábamos de la vigilancia sindrómica, ¿no? De estos signos clínicos y de la vigilancia de alguna manera clínica a través de la observación y a través de datos productivos, ¿no? O datos reproductivos, o depende en en el tipo de sistema de producción que tengamos, o inclusive a nivel, como veíamos en la definición de animales terrestres, pues a nivel silvestre, ¿no? Entonces, pues un proceso infeccioso va a representar en estricto sentido la interacción de un microorganismo y un macroorganismo, que en este sentido son los animales, ¿no? Que bajo ciertas condiciones ambientales se conjuga y se da esta interacción. Y hablamos de lleno en una triada epidemiológica, ¿no? Entonces, los factores implicados en el desarrollo de las infecciones, pues dependen tanto del microorganismo, es decir, características propias del microorganismo, que puede ser una adherencia, una multiplicación, la capacidad para evadir el sistema inmune del huésped, la capacidad también para invadir células específicas, que tenga la capacidad, además de reproducirse y una capacidad de diseminarse a diferentes partes del cuerpo si le es posible. Y también pues, un factor implicado en la respuesta del huésped, ¿no? Es decir, la ausencia o no de vacunas en el caso de existir un sistema inmune deficiente, o aunque sea un buen sistema inmune, pues no hay una respuesta adecuada a un microorganismo, ¿no? Entonces en la imagen vemos cómo es necesario, bueno, la entrada del microorganismo por cualquiera de las posibles entradas, a cavidad oral, cavidad nasal, la adherencia y multiplicación para desarrollar el proceso infeccioso, y que los factores propios del microorganismo como una patogenicidad, virulencia, si es un patógeno primario, oportunista o un comensal de la flora o del microbioma intestinal y ya está en otro lugar donde no le corresponde, pues va a desatar una colonización de posibles bacterias, una infección latente subclínica y posiblemente quizá una enfermedad localizada o generalizada tanto a nivel individual como a nivel grupal. Entonces, esta infección pues es un proceso que se desarrolla en varias etapas, y estas varias etapas pues tenemos que pensar en la historia natural de la enfermedad, en los periodos prepatogénico, patogénico y inclusive pospatogénico, ¿no? Entonces, hay un periodo de incubación, hablábamos de la triada epidemiológica, agente, huésped y medio ambiente, que permite esta injerencia entre los microorganismos y los macroorganismos, y pues hay un periodo patogénico, ¿no? Que en se ve la patogenicidad, la virulencia, cuáles fueron las fuentes de contaminación, si es susceptible o no, si hay resistencia o no, y qué pasa con la inmunogenicidad del huésped. Entonces, vemos cómo estos cambios a nivel tiempo, pues a partir de la entrada del microorganismo al macroorganismo, pues van cambiando y el horizonte clínico pues se va ajustando dependiendo a la letalidad, a lo infeccioso que pueda ser este patógeno. Y cuando hablábamos de estructura o de la morfología de los agentes patógenos que causan estas
enfermedades infecciosas en los animales, pues tenemos que pensar en a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Si estamos hablando de priones como una estructura molécula o una simple molécula de proteína con un simple cambio, ¿no? En la composición. Si estamos hablando de un virus, si es un virus de ADN o un virus de ARN, y eso dependerá si contienen proteínas, ácidos nucleicos, ¿no? Si estamos hablando de bacterias, y estas bacterias, pues evidentemente pueden estar recubiertas por una membrana celular y una pared celular en el caso de las bacterias gram negativas. O si estamos hablando de eucariotas, ¿no? Protozoarios, hongos, sarmientos, que ya son organismos un poco o denominados multicelulares. Entonces, en la imagen del lado derecho, conocer esta parte ya de manera específica en cada uno de los agentes infecciosos, pues es de suma importancia. Y un ejemplo burdo, pues son las bacterias, ¿no? Bacterias gram negativas, gram positivas, y esto va a determinar inclusive el tratamiento, ¿no? Para la contención de estas infecciones. Acá del lado derecho, en la parte baja, es la estructura del virus de un lisavirus, que es el virus de la rabia, que tiene diferentes proteínas, que tiene esta denominada forma de bala y podemos evaluar la estructura, ¿no? Entonces, ese es el primer paso para determinar o conocer, ¿no? Conocer el agente patógeno que estamos enfrentando en algún momento, ¿no? Entonces, como veíamos esta infección, pues es la entrada, es el desarrollo y la multiplicación de un agente infeccioso en el organismo de un animal o persona, ¿no? Entonces, conocer cuál es la fuente de infección y cuál es la fuente de contaminación es importante. ¿Por qué? Porque necesitamos considerar si esta bacteria, en qué fomite se está manteniendo, se está transmitiendo a través de algún otro animal, y entonces cualquier animal o persona que se supone no posee resistencia contra un determinado agente patógeno y por esta razón puede contraer la enfermedad, se expone a se denominará susceptible. Entonces, esta infección, esta entrada, pues la mayoría de los microorganismos son susceptibles a muchas enfermedades infecciosas, pero pues un punto importante a considerar es de dónde adquiere este agente infeccioso, ¿no? Entonces, pues en la imagen vemos a través de otros animales, a través de fomites, a través de alimento, entre muchas otras estructuras animadas o inanimadas, ¿no? Entonces, pues esta fuente de contaminación, aquí lo que debemos de considerar es los reservorios en los cuales los agentes patógenos se mantienen viables, y ya más a fondo pensar si fue en el ambiente como un fomite, algún vehículo, y aquí por vehículo pues no necesariamente tiene que ser un vehículo donde es transportado, ¿no? Sino alguna otra forma en la que llega el agente patógeno al animal, y determinar si este agente patógeno o estos huéspedes es un huésped directo, indirecto o accidental. La mayoría de las veces el humano se entrelaza en estos procesos infecciosos como un huésped accidental, ¿no? Entonces aquí se considerará portador a todo huésped que albergue al agente patógeno, constituyendo una fuente de infección para un huésped susceptible, ¿no? Que era lo que veíamos en la diapositiva anterior. Y entonces, conocer cuáles son los huéspedes directos, indirectos, accidentales o intermedios, si así lo quieren llamar, de cada uno de los agentes o de la gran mayoría de los agentes. Digo, es complicado que nos aprendamos todos, ¿no? Pero pensar
en alguna brucela, ¿no? Decir, bueno, la brucela, su huésped directo está, su huésped directo está, o inclusive una leptospira, ¿no? Pensar cuál es el huésped directo, cuál es el huésped indirecto, y igual el huésped accidental. Entonces, todo esto nos va a ayudar a determinar cuando hagamos un diseño de vigilancia epidemiológica, pues en dónde podemos buscarlo, dónde podemos encontrar a este agente infeccioso. Y además, pues cuál es la vía de entrada y cuál es la vía de salida, ¿no? Entonces, el agente infeccioso, antes de comenzar un periodo de incubación, pues hubo una entrada previa, ¿no? Y posterior a este periodo de incubación hay una salida. Entonces, evaluar si esta entrada pues es respiratoria, gastrointestinal, son mucosas, es una entrada genitourinaria, cutánea, secreciones, y esto nos va a llevar de la mano a pensar este agente patógeno, cómo se está transmitiendo, ¿no? Entonces, de alguna manera también podemos clasificarlos como o agentes, como dijeran a nivel de campo, ¿no? Que afectan el sistema respiratorio, el sistema gastrointestinal. Sin embargo, aquí podemos ver cómo esto se está mediando un poco la entrada y la salida del agente infeccioso en el microorganismo, o más bien, la entrada y la salida de los microorganismos infecciosos en los animales, ¿no? Para darle un seguimiento y pensar cómo se está transmitiendo y dónde podemos nuevamente buscarlo. Y una vez que entró este agente infeccioso al animal, pues ver cuál es el periodo de incubación, ¿no? Entonces tenemos, este ejemplo es de rabia y pues el periodo de incubación es el tiempo que transcurre desde la entrada del agente patógeno al huésped hasta la manifestación de los signos clínicos de la enfermedad. Entonces, en el caso de la rabia pueden ser 96 horas, ¿no? 3, 4 días en lo que la mascota o, bueno, el animal fue infectado y comienza a presentar los signos clínicos, ¿no? En el caso de la rabia paralítica bovina podemos ver animales con derriengue a las 96 horas, ¿no? Entonces, estos, en el caso de los virus, precisan, pues evidentemente ocupar el motor que tienen las células del huésped para poderse transcribir, traducir y ocupar ese motor para replicarse genéticamente y poder diseminarse en el huésped. Las bacterias y los hongos pues se requieren condiciones nutricionales y de temperatura específicas que se encuentran en el entorno o lo sintetizan, ¿no? A partir de su propio material genético para poder incubarse y continuar, ¿no? O sea, y continuar replicándose. Entonces, en el caso de la imagen de abajo, dice que el periodo de incubación de la rabia pues va a depender tanto de la dosis del virus inoculada de manera, llamémosle, silvestre o natural, la cepa o la variante viral, la inmunidad y la edad del hospedero, la virulencia, la gravedad de la herida y el sitio de inoculación, ¿no? Entonces, se dice, ¿no? Que en campo, que cuando hay un brote de rabia, por ejemplo, paralítica bovina, que el murciélago hematófago Desmos rotundus, cuando muerde cerca del cuello es más rápido toda esta incubación que cuando muerde en las extremidades o en la cauda de la vaca, ¿no? Entonces, pensar en todas estas cosas nos ayuda a adelantarnos un poco a lo que va a suceder más adelante. Y después de que el agente infeccioso ya entró al microorganismo,
ya se replicó, ya se incubó, pues tenemos que pensar en cómo se está transmitiendo, ¿no? Y el periodo de transmisión, pues es un tiempo durante la fase clínica o subclínica, que es cuando los animales manifiestan estos signos clínicos, en el cual puede transferirse de manera directa o indirecta a otro huésped, ¿no? Que volvemos, sería un huésped o un hospedero susceptible. Entonces, por ejemplo, pensar en este murciélago hematófago de modo rotondo, que una vez que ya el virus de la rabia o la rabia paralítica bovina o el dengue, como se conoce, ya hay una manifestación clínica, bueno, pues hay una transmisión directa, que esta, pues evidentemente es por el contacto directo o cúpula a través del semen o por vía aerógena, y una indirecta que puede ser por fomites, vectores animados, por agua, alimentos, desperdicios, por vía aerógena de larga distancia. Perdón, esta transmisión directa e indirecta, no, perdón, no es del virus de la rabia, puede ser de cualquier otra enfermedad. Tenemos que pensar en cómo se está transmitiendo, ¿no? Y esto nos va a llevar otra vez a un círculo y pensar en esta en vía de entrada o factores que permiten otra vez la diseminación del patógeno de un animal enfermo a un animal susceptible. Otra característica que tenemos que tener en mente respecto al agente patógeno es la patogenicidad, que básicamente es la evolución de una enfermedad con todos los factores involucrados en ella, es decir, las lesiones que está causando al interior y al exterior de los animales. Entonces, en esta imagen vemos cómo hemos hablado del huésped, cómo es que entra, cuál es el periodo en el que se está incubando, el periodo en el que está causando esta transmisión, hay un periodo de transmisibilidad, hay una infección, digamos, latente, y que durante este periodo o clínico, subclínico, está teniendo manifestaciones y lesiones tanto al interior de las células, al interior de los diferentes sistemas respiratorios, gastrointestinales, hasta lesiones visibles de algún modo, como las mismas lesiones vesiculares, por ejemplo, ¿no? Y que esto nos va a llevar a poder determinar hasta cierto punto, pues, que hay un lado que estamos viendo, que es este nivel clínico y que va de la mano con el periodo de incubación y transmisibilidad de los agentes infecciosos, ¿no? Entonces, cuando hay un periodo donde están estas manifestaciones clínicas, pues podemos ver casos, registrarlos, notificarlos, ¿no? Pero cuando es un nivel previo, un nivel subclínico, pues no nos estamos dando cuenta, ¿no? Entonces, en este entorno, cuando hay casos, cuando son registrados, pues podemos ver que podemos aplicar pruebas diagnósticas, pero conforme el tiempo va pasando, los animales se van muriendo inclusive, o dejan de tener manifestaciones clínicas, dejamos de tener casos, dejamos de tener, de notificar y de registrar estos casos. Entonces, digamos que esta curva nos permite evaluar y determinar cuándo es posible inclusive ocupar una prueba diagnóstica, cuándo desde la observación podemos determinar que un animal está enfermo, y cuando ya está muerto, pues incluso pensar en necropsias para confirmar, incluso por lesiones patognomónicas, como lo causa el virus de la rabia a nivel cerebral, y poder seguir buscando, ¿no? Buscando
quién es el que nos está causando esta enfermedad. Si es un virus, si es una bacteria, son los dos, ¿no? Pero es importante tener en cuenta toda esta historia natural de la enfermedad, pues para no dejar ir posibles casos o que esta falta de pericia en buscar o seguir buscando casos, pues nos lleve incluso a dar falsos positivos, ¿no? Por otro lado, pues hablar sobre la virulencia de los agentes infecciosos. Y aquí pues esta va a variar mucho dependiendo el microorganismo, ¿no? Hablamos de enfermedades virales que son velogénicas o lentogénicas, que es decir, son muy rápidas, actúan muy rápido o de manera progresiva. Y evidentemente con base en esto hay un grado de severidad de una reacción tanto del sistema inmune como de lesiones. Y podemos ver en la imagen del lado derecho una descripción de lo que hace Salmonella, ¿no? Con ciertos factores de virulencia, como incluso son la presencia de flagelos que le va a permitir moverse al interior del intestino de los animales infectados y poder causar posibles diarreas, ¿no? Y pues como el ejemplo burdo de Salmonella a grosso modo, pues puede haber otras enfermedades que presentan cápsula, toxinas como Clostridium, la utilización de lipopolisacáridos, LPS, inclusive los genes de resistencia ya a nivel genómico, entre otras características que le van a permitir pues mantenerse presentes a nivel de microscópico, por así llamarlo, y que también les da pauta para causar lesiones. Y pues pensar en esos agentes patógenos, su susceptibilidad, ¿no? Es decir, qué tan viable es un microorganismo o un agente patógeno a otros agentes físicos, químicos o biológicos. Y esto permitirá o no la supervivencia de la gente en el ambiente y que se pueda seguir transmitiendo. Que además, no solamente es que el agente infeccioso, el agente patógeno, simplemente pueda ser resistente o susceptible a estos agentes físicos, químicos y biológicos, como no pueden ser detergentes, temperaturas, entre otros, para la transmisión o para mantenerse viables en un fomite, sino que también es importante considerar esta información de los diferentes agentes patógenos para, para tenerlo en cuenta, vaya, en las pruebas diagnósticas, ¿no? Es decir, cuando uno va a hacer alguna prueba diagnóstica y de pronto quiere tomar una muestra de algún punto donde ya estuvo nuestro agente patógeno bajo los efectos de agentes físicos, químicos y biológicos, pues evidentemente no vamos a encontrar nada, ¿no? Entonces, esta viabilidad de los agentes patógenos a ciertos factores físicos, químicos y biológicos supondrá las precauciones necesarias para nuestro transporte de muestras al laboratorio, ¿no? Entonces, ya en este estricto sentido, cuando tomamos muestras ya de animales, inclusive muertos, ¿no? Digo, no, o sea, pueden ser de animales vivos, pero también, por ejemplo, digo, me vino de pronto a la mente cuando tomamos muestras de cadáveres para mandar al laboratorio y pensar de qué murió, es de dónde tomamos esta muestra y esta muestra a qué estuvo expuesta y en qué la voy a mandar y cómo la voy a mandar para tratar de mantener el medio ambiente o el ambiente en el que el agente patógeno siga viable para cuando llegue al laboratorio, ¿no? Y esto ocurre mucho cuando hay brotes de enfermedades, ¿no? Es decir,
En campo, ¿con qué nos encontramos? Llegan los propietarios de los animales, llegan los responsables, digamos, gubernamentales de ciertas localidades, que puede ser un comisariado ejidal, un agente de policía, dependiendo del contexto social, y llegan a buscar o a notificar, vaya, tanto al médico veterinario o a las instituciones de vigilancia animal, de sanidad animal, como puede ser el Comité de Fomento y Protección Pecuaria u otro, que los animales están muriendo, ¿no? Entonces, cuando uno va a hacer la inspección, pues se encuentran principalmente cadáveres, ¿no? Entonces, ¿de dónde tomo muestras y cómo trato de, con base en los signos clínicos que los responsables de los animales manifiesten, dónde voy a obtener estas muestras y dónde voy a encontrar muestras viables para una identificación? Y ya en el caso de existir animales vivos que presenten una signología clínica, de dónde voy a tomar estas muestras que sean viables para un diagnóstico y de un caso confirmatorio. Y por otro lado, así como fue susceptible a algún agente o a un factor físico, químico o biológico, pues también tenemos que hay agentes patógenos resistentes a estos agentes, ¿no? Entonces, esta resistencia, pues, se verá de la misma manera como expliqué un poco esta susceptibilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque va a repercutir una en el diagnóstico clínico, en el diagnóstico de laboratorio y otra en la transmisión de la enfermedad, ¿no? Entonces vemos en estos dos cuadros como el virus de la fiebre aftosa, como un ejemplo, puede ser resistente a diferentes temperaturas por diferentes periodos de tiempo, ¿no? Entonces tenemos en el primer cuadro del lado izquierdo temperaturas de congelación, pues la estabilidad o la resistencia es indefinida, ¿no? Entonces, pensar cuando se trabaja con productos de congelados, ¿no? De zonas donde la fiebre aftosa aún prevalece, a zonas donde la fiebre aftosa ya está erradicada, ¿no? Como es el caso de México. Entonces, pues brutal la cosa. Temperaturas ambiente, pues de 8 a 10 semanas. Temperaturas mayores a 37 grados de 4 a 10 días. Y con temperaturas de 56 grados centígrados por 30 minutos el virus se inactiva, ¿no? Entonces son temperaturas altas, pero de tiempo 30 minutos el virus se ha inactivado, pero en realidad nos mantenemos en temperaturas ambientes y vemos cómo el virus puede alcanzar de esta estabilidad de 8 a 10 semanas, ¿no? ¿Y qué pasa con la supervivencia del virus de la fiebre aftosa en objetos contaminados o que se mantienen a temperatura ambiente? Entonces, eh, vimos un poco cómo el virus como tal puede estar de 8 a 10 semanas, pero ¿qué pasa cuando está o se encuentra en fumites, ¿no? Como puede ser el suelo o el excremento, pues en el caso del verano, pues hace, digamos, calor, puede ser una semana, pero cuando hace frío, pues pueden ser 21 semanas, ¿no? En el caso del invierno. Y esto pues va de la mano incluso con corrales, ¿no? Corrales 49 semanas, en el agua de 3 a 14 semanas, en las botas de los trabajadores 15 semanas viable, ¿no? Sean, bueno, en el caso de moscas domésticas 10 semanas, ¿no? Algunos estudios que se han realizado. En garrapatas, pues vemos que es también bastante tiempo, de 15 semanas en verano a 20 semanas en invierno. En el cuero de los zapatos o zapatos de cuero, 5 semanas, en ropa de algodón, que puede ser ropa que utilizan los trabajadores o los mismos veterinarios al inspeccionar a los animales, pues hasta 10 semanas. Entonces, digo, esto es para el caso de fiebre aftosa. Entonces vemos cómo tenemos que pensar en todos estos puntos, porque si de pronto nosotros vamos a hacer una inspección como médicos veterinarios o como
agentes de salud animal, pues considerar estas pues no pueden ser recomendaciones o estas características de resistencia del virus, pues nosotros mismos nos vamos a convertir en fomites si no consideramos esta información, ¿no? O la información respectiva para cada una de los agentes patógenos que estemos sospechando son la causa de la enfermedad. ¿Qué pasa con la inmunogenicidad? Pues bueno, es el estado de resistencia generalmente asociado con la presencia de anticuerpos que poseen acción específica sobre microorganismos responsables de una enfermedad infecciosa, sea esta específica o sobre sus toxinas. Entonces, aquí debemos evaluar pues la respuesta celular y humoral, los anticuerpos en este caso del huésped, y pues eso nos va a llevar de la mano otra vez a las pruebas diagnósticas que podamos utilizar, ¿no? Entonces, y va a depender si nuestro agente infeccioso o el agente patógeno que esté causando esta infección o infestación, pues es capaz de generar esos anticuerpos, ¿no? O si de plano, antes de que el huésped generara los anticuerpos, pues causó la muerte del animal. Y esto pues nos va a llevar o nos lleva a trabajar de manera más rápida, ¿no? Abordar las enfermedades de manera más rápida dependiendo si estos portadores de diferentes agentes infecciosos son capaces de recuperarse un poco o de generar anticuerpos para el diagnóstico de las diferentes enfermedades. Y ya casi para finalizar, pues la vigilancia epidemiológica pues, nos va a llevar de la mano con el diagnóstico, ¿no? La generación de datos y la confirmación de casos para establecer medidas de control, de contención. Entonces, partir de un diagnóstico clínico a través de de la observación de posibles manifestaciones clínicas, un diagnóstico diferencial que va de la mano con los posibles agentes causales o agentes patógenos causales, como lo veíamos en la diapositiva del inicio, que hablábamos del síndrome vesicular, ¿no? ¿Cuántas diferentes enfermedades causan un síndrome vesicular? Entrando a sospechar o cargar más una asociación hacia una enfermedad en específico. Y para llegar a esto, pues tendremos que entrar o apoyarnos del diagnóstico del laboratorio a través de métodos directos e indirectos. Y esto evidentemente dependerá de las características de la gente, de dónde está causando las lesiones, de qué es lo que vamos a tomar como muestra para hacer un diagnóstico, ¿no? Entonces, un poco para concluir en este sentido, la vigilancia epidemiológica basada en las características o en los factores del agente causal, pues va de la mano o tiene un punto de inicio en las manifestaciones clínicas que podamos ver en el huésped, ¿no? Y a partir de ahí es sospechar esta integración de enfermedades que pueden estar generando los mismos signos clínicos y empezar a descartar, primero a unir, más bien, primero a pensar cuáles son los diferentes abanico de posibilidades de factores o de agentes causales, y después empezar a descartar qué agente causal sí nos está generando esta infección o no, para ir como un embudo e irnos hacia quedarnos con 3, 4 agentes causales y hacer mano de pruebas diagnósticas para
confirmar casos o descartar casos, y esto nos dé cabida a continuar posteriormente con estas medidas de control que pueden ser vacunación, tratamiento, contención de los animales, zonificación, compartimentación, ¿no? Entonces, por mi parte sería todo. Les agradezco mucho su tiempo. Les dejo mi correo por cualquier duda que pudieran tener al respecto o algo que no haya quedado claro durante esta sesión. Muchas gracias.